Clara Martínez, una mujer amable y solidaria que vivía en un vecindario tranquilo de Madrid, jamás imaginó que su vida daría un giro inesperado en un simple acto de bondad. Una tarde, mientras paseaba por su barrio, vio a un perro policía, un imponente pastor alemán llamado Thor, descansando junto a su compañero, un agente de policía llamado Álvaro. Thor parecía agotado, con los ojos medio cerrados y la lengua afuera. Clara se acercó con cautela y, con una sonrisa, le ofreció un poco de agua. El policía, reconociendo el gesto, agradeció a Clara y le dijo que Thor había tenido una jornada difícil y necesitaba descansar, pero que no podía dejarlo sin comida. Clara, con su naturaleza generosa, le ofreció también un sándwich que llevaba para ella misma. El perro, curioso, olfateó y aceptó un trozo, devorándolo con rapidez. Parece que le encantó, bromeó Clara mientras Thor la miraba con ojos brillantes. Al despedirse de ellos, Clara no esperaba que este pequeño gesto fuera a desencadenar una cadena de eventos que cambiarían su vida. Esa noche, al llegar a casa, pensó en Thor y su compañero Álvaro. Espero que estén bien, se dijo, sin imaginar que lo que sucedería al día siguiente sería algo que jamás olvidaría. Al amanecer, mientras Clara preparaba su café, escuchó un golpe suave en la puerta. Abrió con curiosidad y, para su sorpresa, ahí estaba Thor, acompañado de una carta atada a su collar. El perro, en lugar de su habitual postura seria, parecía feliz, casi como si estuviera sonriendo. Clara se agachó a acariciarlo y desató la carta. Era una nota escrita por Álvaro, agradeciéndole por su gesto y contándole que Thor había estado insistiendo en regresar a verla. Hoy, Thor ha tomado la decisión de venir a ti. Dice que tiene algo muy importante que compartir, decía la carta. Clara, desconcertada pero emocionada, miró al perro, que movía la cola con entusiasmo. ¿Qué podía significar todo esto? Clara, aún sorprendida, miró a Thor con una mezcla de asombro y curiosidad. El perro se mantenía firme frente a ella, su mirada llena de determinación, como si estuviera esperando algo. Con cuidado, Clara lo invitó a entrar, pensando que tal vez debía hablar con Álvaro para entender qué significaba esta visita tan inesperada. Al entrar en su hogar, Thor se acomodó en el lugar que Clara le había indicado, como si ya conociera el espacio. Mientras Clara le preparaba un poco de agua, su mente comenzaba a hacer conjeturas. ¿Por qué el perro había regresado? ¿Qué quería decir la carta sobre algo importante? El perro no era un simple animal de trabajo, su comportamiento y presencia parecían tener un propósito más allá de su rol en la policía. En ese momento, Clara escuchó el timbre de la puerta. Sorprendida, fue a abrir, y allí estaba Álvaro, el agente de policía, con una expresión seria pero también de agradecimiento. Perdón por la sorpresa, dijo él, sin poder evitar una leve sonrisa. Parece que Thor ha tomado la iniciativa de agradecerte de una manera un poco especial. Clara, aún sin comprender del todo la situación, invitó a Álvaro a pasar. Mientras se sentaban en su salón, él comenzó a explicar la razón detrás de la carta. Thor tiene un instinto muy desarrollado, no solo como perro policía, sino también para conectar con las personas. Después de que lo alimentaras ayer, se mostró inusualmente tranquilo y hasta un poco afectuoso, algo que no es muy común para un perro de trabajo. Lo que no te dije es que Thor ha estado pasando por un entrenamiento muy riguroso para detectar ciertos comportamientos humanos en situaciones de emergencia. Clara asintió, escuchando atentamente. Al parecer, en su entrenamiento, Thor ha mostrado una sensibilidad hacia situaciones emocionales, y ayer, tras tu gesto, él detectó algo en ti que no logró entender completamente, pero que le hizo sentir la necesidad de acercarse más. En mi experiencia como policía, puedo decir que Thor no hace esto con cualquiera. Algo en ti, Clara, hizo que se sintiera conectado contigo. Clara se quedó en silencio, procesando la información. Entonces, ¿él vino aquí por esa conexión?, preguntó, sorprendida. Álvaro asintió. Sí, y hay algo más. Thor, de alguna manera, percibió que en este momento de tu vida estás atravesando una situación emocional difícil. No sabemos exactamente qué, pero Thor tiene la capacidad de reconocer estas situaciones y ofrecer su apoyo. En este caso, vino a ofrecerte lo que podríamos llamar su compañerismo, punto. Clara sintió una mezcla de emociones, sorpresa, gratitud, y un extraño consuelo. La idea de que un perro pudiera percibir algo tan profundo le parecía casi mágica. Recordó algunos momentos recientes de su vida, cuando había sentido una extraña soledad, a pesar de estar rodeada de gente. Podía ser que la presencia de Thor le ofreciera algo más que compañía, una conexión emocional que, de alguna manera,
no había encontrado en otros. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó Clara, mirando al perro, que se encontraba tumbado en el suelo, observándola con ojos tranquilos. Lo que Thor necesita es tu confianza, respondió Álvaro. A veces, los animales tienen una forma única de ayudarnos sin palabras. No tienes que hacer nada, solo permitir que Thor esté cerca. Puede ser que, con el tiempo, te ayude de maneras que ni siquiera imaginas. Clara sonrió suavemente. Creo que lo que más necesita ahora es un buen descanso después de su largo día. Álvaro asintió y se levantó, dándole a Clara una última mirada. Si alguna vez necesitas ayuda con Thor o quieres saber más sobre su entrenamiento, no dudes en contactarme. Él está aquí para ti, ahora más que nunca. Cuando Álvaro se fue, Clara cerró la puerta, mirando a Thor una vez más. El perro había encontrado su lugar en su hogar, y algo dentro de ella le decía que este no sería el último encuentro. De alguna manera, el vínculo que había comenzado con un simple gesto de amabilidad estaba destinado a ser más que eso. A lo largo de las siguientes semanas, Thor se convirtió en una presencia constante en la vida de Clara. Aunque ella no entendía completamente el vínculo especial que compartían, sabía que algo profundo estaba sucediendo. Cuando se sentía triste o perdida, Thor estaba allí, con su mirada tranquila y su cercanía reconfortante, como si pudiera leer sus emociones. Y poco a poco, Clara empezó a comprender que este perro, que había sido parte de un entrenamiento para detectar emergencias, había llegado a su vida para algo mucho más grande, para enseñarle que a veces, los seres más leales y atentos no son los que hablamos, sino los que simplemente están ahí, sin pedir nada a cambio. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Un día, mientras Clara y Thor daban un paseo por el parque, algo cambió en el comportamiento del perro. Parecía más inquieto de lo normal, olfateando el aire y mirando hacia un grupo de personas en el parque. Clara se detuvo, sintiendo que algo estaba por suceder. Thor, con una energía inusitada, comenzó a tironear de la correa, y Clara, sin pensarlo, lo siguió. Lo que encontraron al final del sendero cambiaría por completo el rumbo de su vida. Clara, sintiendo como Thor tiraba de la correa con más insistencia, intentó mantener el paso, pero pronto se dio cuenta de que el perro estaba conduciéndola hacia un rincón apartado del parque, donde un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor de una carpa blanca. Nadie parecía notar su presencia, pero Thor no dejaba de moverse hacia allí con determinación. Con cada paso que daban, Clara sentía una creciente sensación de inquietud, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Al llegar a la escena, vio que las personas que se encontraban reunidas no parecían estar en una situación común. Estaban en silencio, observando a una mujer que parecía estar en una especie de trance, rodeada de fotografías y flores. La mujer tenía una expresión distante, como si estuviera esperando algo, pero al mismo tiempo, parecía profundamente afligida. Thor se detuvo de repente, mirando directamente hacia ella. Clara, ahora completamente desconcertada, miró al perro y luego a la mujer. Algo en la atmósfera le hizo sentir que lo que estaba presenciando era más que una simple coincidencia. «Thor», preguntó Clara en voz baja, sorprendida por la intensidad con la que el perro se había acercado a la mujer. Ella no podía comprender qué estaba sucediendo, pero sentía que la conexión que Thor tenía con ella no era una casualidad. Decidió acercarse lentamente. La mujer, al escuchar el sonido de los pasos, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y por un momento, Clara pensó que la mujer podría estar desconociendo lo que sucedía, como si se tratara de un sueño. Sin embargo, la mujer la miró directamente, y una leve sonrisa apareció en su rostro. «¿Quién eres?», preguntó la mujer con una voz suave pero cargada de emoción. Clara, sorprendida, dudó por un segundo antes de responder: soy Clara, y este es Thor. No sé exactamente qué está pasando aquí, pero parece que él quería que viniera. La mujer, al escuchar el nombre de Thor, pareció reaccionar, como si algo se hubiera encendido en su interior. «Thor», repitió, su voz temblando levemente. «El perro policía, él siempre ha sido el más atento». Clara frunció el ceño. «¿Lo conoce? ¿Quién es usted?». La mujer asintió con una leve tristeza en su mirada. «Mi nombre es Ana, y este es el lugar donde mi hermano desapareció hace un año». «Thor, él fue parte de la búsqueda. Yo nunca supe cómo seguir adelante. Después de perderlo, me sentí vacía». Clara quedó paralizada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. La mujer, Ana, había perdido a alguien cercano, y Thor, al parecer,
había sentido el dolor en su corazón de alguna manera. No solo había venido a Clara, sino que su presencia también había sido necesaria aquí, con Ana. Thor. Comenzó Clara, mirando al perro con una nueva comprensión. ¿Estás aquí para ayudarla? Ana, al notar la mirada de Clara hacia el perro, pareció comprender algo más. Sí, después de que Thor fue parte de la búsqueda de mi hermano, algo cambió en él. Durante todo ese tiempo, él se mantuvo cerca de mí, como si lo sintiera, como si supiera lo que yo necesitaba. Pero nunca pensé que él seguiría buscando. No imaginé que él me encontraría de nuevo a través de ti. Clara sintió una oleada de emoción. Era como si Thor, de alguna manera, estuviera guiándola en una misión que trascendía cualquier entrenamiento de policía. Él estaba allí no solo para ayudarla, sino para sanar el corazón roto de Ana. Él ha estado viniendo a ti, porque tú estás conectada con lo que necesito, dijo Ana, con los ojos brillando por las lágrimas. No solo me ayuda a mí, sino que, al hacerlo, está sanando partes de ti también. Tal vez no lo entiendas ahora, pero ambos están más conectados de lo que piensan. Clara no sabía qué decir. Todo lo que había experimentado con Thor desde que lo conoció, la extraña sensación de consuelo y comprensión, ahora parecía tener un propósito mucho más grande. De alguna manera, Thor había entrado en su vida no solo para acompañarla, sino también para conectar dos almas rotas que necesitaban sanarse mutuamente. Thor se acercó a Ana, colocando su cabeza suavemente en su regazo, como si quisiera darle la bienvenida. Ana, sin dudarlo, acarició su pelaje, dejando escapar un suspiro de alivio. Clara observó en silencio, el corazón lleno de emociones contradictorias. ¿Era posible que el perro, a través de su instinto y sus acciones, hubiera creado un lazo que ayudara a sanar heridas pasadas? A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando el parque en una luz dorada, Clara comprendió que esta conexión que había surgido no solo cambiaba su vida, sino que también estaba transformando la vida de Ana. La presencia de Thor, su lealtad inquebrantable, había unido sus destinos de una manera que ni siquiera ella podría haber imaginado. Y mientras se quedaban allí, las tres figuras, compartiendo el momento en silencio, Clara sintió que la vida tenía formas misteriosas de curar las heridas, a veces a través de los gestos más sencillos. En ese parque, con el sol en el horizonte, sabía que algo había comenzado, algo que no terminaría tan fácilmente. El viaje de Thor, Clara y Ana apenas comenzaba. El tiempo pasó y la conexión entre Clara, Thor y Ana se fue profundizando de maneras inesperadas. Cada encuentro con Ana parecía ofrecerles nuevas revelaciones sobre la verdadera razón detrás de la llegada de Thor a sus vidas. Clara se dio cuenta de que el perro no solo era un compañero leal, sino que se estaba convirtiendo en un vínculo fundamental entre ellas dos. Thor, siempre atento y percibiendo el más mínimo cambio en el ambiente, se convirtió en el puente emocional que unía a Clara y Ana. En los días que siguieron, Ana compartió más detalles sobre su hermano, Javier, que había desaparecido sin dejar rastro. Era un misterio sin resolver, y a pesar de los esfuerzos de la policía, nunca se había encontrado ninguna pista que llevara a su paradero. La herida en el corazón de Ana seguía abierta, pero Thor parecía tener una forma extraña de calmar su dolor, como si entendiera lo que ella necesitaba, incluso sin palabras. Creo que Thor sabe más de lo que parece, le dijo Ana un día a Clara mientras paseaban juntas con los perros por un parque cercano. Después de la desaparición de Javier, algo dentro de mí cambió. Empecé a sentir que no podía continuar, pero él me dio una razón para seguir. Como si me hubiera elegido para sanarme, de alguna manera. Clara, mirando a Thor mientras trotaba alegremente delante de ellas, reflexionó sobre esas palabras. Algo en ella también había cambiado desde que Thor había entrado en su vida. Ya no sentía la misma soledad que antes. Aunque las cicatrices de su propio pasado no desaparecían, su conexión con Ana le proporcionaba una especie de refugio emocional. Juntas, parecían compartir una fuerza silenciosa, algo que ninguna de ellas había experimentado antes. Un viernes por la tarde, Clara recibió una llamada inesperada. Era Álvaro, el agente de policía que había estado trabajando con Thor. Clara, dijo él con tono grave, necesito que vengas a la estación. Hay algo que creo que deberías saber sobre Thor, y sobre lo que sucedió con Javier. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? Se sintió un nudo en el estómago mientras se dirigía rápidamente hacia la comisaría, con Thor sentado pacíficamente en el asiento trasero de su coche. Cuando llegó, fue conducida a una sala privada donde Álvaro la esperaba, con un rostro serio. ¿Qué pasa, Álvaro?, preguntó Clara, ansiosa.
Esto es muy delicado, dijo él, mirando a Thor, que estaba sentado tranquilamente a su lado. Recibimos una nueva pista en la desaparición de Javier. Resulta que Thor había encontrado algo importante durante uno de los entrenamientos que realizaba. Cuando comenzó a trabajar en la búsqueda, detectó algo inusual en los alrededores de un antiguo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Clara lo miró confundida. ¿Un edificio abandonado? ¿Qué tiene que ver eso con Javier? Álvaro le entregó un archivo con fotos y documentos. Aparentemente, Thor marcó un área específica cerca de ese edificio. Al principio, pensamos que solo era una pista errónea. Pero hace unos días, se descubrió que esa misma área podría haber sido clave. Los investigadores finalmente encontraron restos de una prenda de ropa que pertenecía a Javier. Clara se quedó sin aliento. ¿Estás diciendo que Thor nos estaba guiando hacia él? Álvaro asintió con seriedad. Parece que sí. Thor no solo estaba trabajando en su capacidad como perro policía, sino que había sentido algo más. Hay una conexión aquí, Clara. Creo que Thor sabía más de lo que pensábamos. Clara miró a Thor, quien parecía estar observando a Álvaro con sus ojos tranquilos. Fue en ese momento cuando comprendió que el perro había estado más allá de su entrenamiento. No solo había sido un compañero en la policía, estaba siendo una especie de guía, un protector que, de alguna manera, estaba tratando de ayudar a sanar las heridas del pasado, tanto las de Ana como las suyas. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Clara, con una mezcla de temor y esperanza. Álvaro se tomó un momento antes de responder. Vamos a organizar una nueva búsqueda en el área. Necesitamos más información. Pero hay algo más. En el informe que recibimos, se menciona algo extraño, se habla de un posible testigo que vio a alguien en el área el mismo día de la desaparición de Javier. Al parecer, Thor estuvo muy cerca de esa persona durante su búsqueda inicial. Estamos tratando de identificarla. Clara sentía un torbellino de emociones en su interior. La posibilidad de que Thor pudiera ser la clave para encontrar a Javier le parecía increíble, pero al mismo tiempo, las dudas seguían acechando su mente. ¿Cómo podría un perro detectar algo tan profundo, tan humano? ¿Y cómo podría ella, con su propia herida emocional, formar parte de este proceso tan complejo? Esa noche, Clara no pudo dormir. Estaba pensativa, repasando una y otra vez las palabras de Álvaro. Mientras observaba a Thor dormir en su cama, sintió una extraña paz. Sabía que este viaje no solo era sobre resolver el misterio de Javier, sino sobre curar heridas profundas en su propio corazón, heridas que había estado ignorando durante mucho tiempo. El amanecer del día siguiente trajo consigo una nueva sensación de propósito. Clara y Thor, acompañados de Ana y otros agentes, se dirigieron hacia el edificio abandonado donde se había encontrado la prenda de ropa. Al llegar, Thor se puso alerta de inmediato, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. Con el corazón acelerado, Clara se preparó para lo que estaba por descubrir. Lo que no sabía era que la verdad detrás de la desaparición de Javier no solo cambiaría sus vidas, sino que también desvelaría secretos enterrados mucho más cerca de lo que imaginaba. El aire en el edificio abandonado era denso, como si las paredes mismas guardaran secretos y recuerdos del pasado. El sol apenas iluminaba el lugar, y el sonido de los pasos sobre el suelo polvoriento resonaba en el silencio. Thor caminaba con determinación, su nariz pegada al suelo, olfateando cuidadosamente cada rincón. Clara lo seguía de cerca, con Ana a su lado, y varios agentes de policía que se aseguraban de que el lugar estuviera asegurado. Él sabe algo, murmuró Clara, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. Thor estaba actuando de manera diferente, como si estuviera completamente enfocado en algo que solo él podía entender. Sus pasos eran más rápidos, más firmes, mientras guiaba al grupo hacia la parte trasera del edificio, donde las ruinas parecían más oscuras y desordenadas. Al llegar a una esquina, Thor se detuvo abruptamente, mirando hacia una vieja puerta de metal. La puerta estaba parcialmente abierta, y al lado, sobre el suelo, había un par de botas gastadas, claramente desordenadas, como si alguien hubiera dejado el lugar rápidamente. Los agentes comenzaron a rodear la puerta con cautela, pero fue Clara quien, con la intuición que Thor le había enseñado, se adelantó. Álvaro, está aquí, dijo Clara, con voz entrecortada. Creo que encontramos algo. Álvaro, con el rostro serio, le dio una señal a los demás oficiales para que se prepararan. Cuidado, no sabemos lo que podemos encontrar adentro, advirtió, pero Clara, impulsada por la esperanza y el instinto que Thor le había transmitido, no dudó.
Con una ligera presión, empujaron la puerta. La oscuridad del interior los envolvió al instante, pero una luz tenue de linterna iluminó el suelo. Allí, entre las sombras, algo llamó la atención, una pequeña pila de objetos. Al acercarse más, Clara se dio cuenta de que estaba viendo una serie de pertenencias personales, entre ellas una mochila desgastada y varias cartas. Con las manos temblorosas, Clara recogió una de las cartas y la abrió con cuidado. Javier, susurró Clara, mirando la escritura en la página. Era la letra de Ana. Las cartas estaban llenas de amor, palabras de apoyo y promesas de estar juntos, pero también había algo más, algo que hizo que el corazón de Clara se detuviera por un segundo. En las últimas páginas, entre las palabras de despedida, había menciones de algo que no cuadraba, una relación secreta, un posible chantaje. Ana, que estaba al borde de las lágrimas, tomó una respiración profunda y se acercó a Clara. Esas cartas, esas son de Javier. Pero nunca pensé que las encontraríamos aquí. Con la ayuda de los agentes, continuaron revisando el área. Thor no se movía de su lugar, como si estuviera esperando algo. Y pronto, se dieron cuenta de que detrás de una vieja pared de ladrillos, cubierta de escombros, había un pequeño hueco que apenas era visible. A medida que los oficiales removían las piedras, encontraron una pequeña caja metálica. Dentro había una serie de documentos y fotos, todas relacionadas con un caso de corrupción que Ana no había conocido en profundidad. Su hermano, Javier, había estado investigando algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. Javier había descubierto algo grave, dijo Ana, su voz temblando mientras miraba los papeles. Estaba involucrado en una red de chantaje y corrupción. Y estaba siendo amenazado. Clara, con el rostro pálido, comprendió que Javier no solo había desaparecido por accidente, su vida había estado en peligro debido a algo mucho más oscuro. De alguna manera, él había estado cerca de descubrir algo que cambiaría todo, y había sido forzado a huir o esconderse, tratando de proteger a su hermana y a las personas que amaba. Pero, ¿cómo encajaba Thor en todo esto? Él sabía, murmuró Clara, mirando al perro. Thor sabía lo que estaba pasando. Probablemente, él percibió el peligro antes que nadie. Álvaro, quien estaba revisando los documentos, levantó la vista y asintió. Esto está conectado. Thor no solo estaba buscando a Javier. Él estaba buscando las piezas del rompecabezas, las pistas que nadie más podía ver. Con el descubrimiento de las pruebas, el caso de Javier tomó un giro inesperado. Los documentos encontrados en el edificio abandonado condujeron a nuevas investigaciones y revelaciones. Poco a poco, los culpables fueron identificados y enfrentaron la justicia. Sin embargo, lo más importante fue el cierre emocional que Ana pudo finalmente encontrar, sabiendo la verdad detrás de la desaparición de su hermano. Ana, con lágrimas en los ojos, abrazó a Thor, quien se acercó a ella con una ternura que solo un perro podría ofrecer. Gracias, dijo Ana, con voz rota. Gracias por todo lo que has hecho. Clara, observando la escena, entendió que lo que Thor había hecho no solo había sido un acto de valentía profesional, sino algo mucho más grande, un acto de amor y lealtad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. La vida de Clara había cambiado por completo. Ya no era solo la mujer que había alimentado a un perro policía en un parque. Ahora era parte de algo mucho más grande. Thor no solo había sanado las heridas de Ana, sino que también le había mostrado el valor de la conexión, la fuerza de la amistad y el poder de escuchar lo que no se dice. Y aunque las cicatrices del pasado seguirían siendo parte de sus vidas, Clara sabía que, con Thor a su lado, siempre habría esperanza.